Bueno, llegando ya hoy a casa ya, se acabó la jornada de pedaleo. Hoy me levanté, me asomé por la ventana y vi que hacía un solete muy bueno, un día de primavera, casi de verano diría yo. Y bueno, me pegué un etapón, pegué un salto de la cama, me fui a la cocina con un sprint y ahora estoy aquí en la terraza pues acabando la etapa. Bueno, después de este cachondeo vamos a ver si nos vamos al tema y hablamos de rodillos. Vale. Hola, muy buenos días, colegas, pro, élite, globeros como yo. Muy buenas noches a los que estáis al otro lado del charco. Llevamos ya 2 semanas de enclaustramiento y durante todo ese tiempo, pues hasta hace unos días, estuve mirando la manera de adquirir un rodillo. Nunca he usado ninguno, excepto un par de veces en alguna ocasión y de un ratillo nada más. En estas circunstancias actuales que nos vemos embarcados, me decidí en adquirir una maquinita de estas. Pero no hubo manera de conseguir enganchar a ninguna porque estaban agotados y creo que siguen todavía agotados y no hay forma de poder comprar uno. Al mismo tiempo que estaba buscando rodillos, también estuve leyendo y viendo sobre todo tipo de rodillos que podía encontrar en el mercado, así como la manera de que hoy se disfruta con ellos en las plataformas sociales como por ejemplo Wizit, Becool y otras más conocidas. Estas dos que he dicho son las más famosas y las que usa más la gente. De ellas hablaremos en otro capítulo. Es la primera vez que elaboro un vídeo en montaje hablado y lo cuelgo también por primera vez en una red social. Mi intención es ayudar un poquito a los pedalistas con mono como yo para que vayan iniciándose en este tema y no se cansen mucho buscando respuestas. En el campo de los precios, como en bicicletas, ropa, accesorios, vamos a encontrar una gran gama de precios, desde los más económicos de entre 75, 80 euros y hasta los 1000 y más. Ello solamente cuando hablemos del tema de rodillos, porque si subimos a la escala de bicicleta de interior, ahí sí nos disparan los euros. Aquí abajo pondré un listado de sitios en donde podéis comprobar los precios de este tipo de accesorio. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué tipos de rodillo nos vamos a encontrar? Pues tenemos el clásico de toda la vida, el de rulos, el número 1. El segundo, el magnético y su hermano, el de fluido. El tercero, el de transmisión directa, el de piñonera. Y el cuarto, las bicicletas de interior, esas que suelen usar los Tri y los Pro para su entreno. No son realmente rodillos, pero se asemejan a los de transmisión directa. Primer tipo de rodillo, el rodillo de rulos. Aquí tenemos 3 clases. El de 3 rulos, estos carecen de cualquier tipo de enganche a la bicicleta, dado que las 2 ruedas están siempre en contacto permanente con el rodillo. Para poderlos utilizar se requiere mucha pericia y control para poder dar pedales con seguridad. Pero una vez estás encima de él, en unas horas, le vas cogiendo el tranquillo. Eso sí, como todos los que hemos practicado aquí por primera vez, debemos de tener una pared cerca o algo en donde apoyarnos. La gran ventaja es que usarlos bien es fácil y no necesitamos mucho equipamiento para ello. El TAC, el Elite o el Basic son los más conocidos, pero tenemos gran variedad de ellos en internet. Segundo tipo de rodillo de rulos, el de 2 rulos sin apoyo delantero. Pues igual que el anterior, pero más controlable. Lo usamos con la rueda delantera en el suelo. Podemos usar un apoyo que eleve un poquito la rueda y a su vez que no se nos mueva. Tenéis aquí un ejemplo. Tercero, el de 2 rulos pero con apoyo delantero. Similar al segundo, pero sin rueda delantera. Esta queda sujeta con el cierre a la rueda de un soporte. Las he visto en Tito Ali a un precio muy atractivo. Ventajas de los rodillos de rulos. Plegables, facilidad el transporte y en el almacenamiento. Compatibles con todas las bicicletas y sin ningún tipo de adaptador. Fáciles de usar y lo mejor, los rodillos de plástico, aunque también existen metálicos, son muy resistentes y relativamente silenciosos. Solo es colocar nuestra bici encima y comenzar a rodar. No tenemos que cambiar ni ajustar nada en nuestra bicicleta. Inconvenientes, pocos. Requiere técnica y control, pero en poco tiempo uno se acostumbra.
no se le puede aplicar dureza como en los rodillos de fricción. Segundo rodillo, rodillo de fricción. 3 categorías. El primero, el magnético, de fricción o de doble fricción. La bicicleta se coloca en el rodillo fijando la rueda trasera con el pasante, que suele ser un poco más largo que el que lleva nuestra bicicleta. En particular en las bicis con el tradicional freno de zapata. Así conseguimos un perfecto funcionamiento y ajuste. Es el tipo de rodillo más conocido y a su vez el más económico. Se trata de un rodillo fijo que queda anclado al suelo en forma de caballete. Son plegables, por lo que podemos almacenarlos en cualquier lugar, así como llevarlos en nuestro vehículo si disponemos de un amplio maletero. Debemos de tener en cuenta que este tipo de rodillos de fricción son muy ruidosos y si lo usamos en un recinto pequeño y cerrado, las vibraciones nos van a ser muy molestas, por la resonancia que tendremos y nuestros vecinos van a estar molestos si realizamos nuestro entreno en horas no adecuadas de descanso. Ventajas. Son muy económicos, precios de unos 75 € en adelante. Podemos regular la resistencia al pedaleo. Inconvenientes, que son muy ruidosos. El pedaleo es poco o nada realista y desgasta mucho la cubierta trasera. Las ruedas, debido a esa fricción, tienen bastante desgaste de gomas. Cuanto más apriete le apliquemos, más van a erosionarse. En el mercado contamos ya con cubiertas destinadas al uso del rodillo. Ahí más abajo pondré la web de algunas de estas tipos de ruedas. Llevan un ventilador y funcionan bajo un sistema de imanes, originándose una fricción sobre la rueda trasera, originándose allí la resistencia al pedaleo. Esta resistencia la podemos regular a nuestra voluntad, todo en base a la fuerza que generemos a la hora de pedalear. Para poder regular esta resistencia, disponemos de una palanca ubicada en la parte baja del propio rodillo. Actualmente son habituales los rodillos de este tipo que llevan un mando a distancia que podemos colocar en nuestro manillar. Para las bicicletas que traen de serie con frenos de disco se precisa un eje True Axle específico o adaptadores compatibles con el soporte del rodillo que compremos. Para ello se precisa conocer la longitud del eje. Segundo, el rodillo de fluido, bastante similar al rodillo magnético. La diferencia entre ambos es que la resistencia al pedaleo no es por imanes como en el magnético, sino a través de un fluido que lleva incorporado en el propio rodillo. Habitualmente llevan aceite lubricante. Tercero, un rodillo intermedio entre el magnético y el fluido. Sí, disponen de palanca de regulación y funcionan por agua. Son los llamados rodillos hidráulicos de entrenamiento. Ventajas. Más silenciosos que los magnéticos. La resistencia al pedaleo es, como su nombre lo indica, más fluida. Tamaño similar a los magnéticos. Inconvenientes, que son un poquito más caros, que no llevan palanca o sistema de regulación e igualmente desgastan mucha cubierta trasera. Aquí ya no disponemos de palanca para regular la resistencia al pedaleo. Somos nosotros mismos quienes, a través de nuestra cadencia y nuestra fuerza, quienes regulamos esa resistencia. Los rodillos de fluido nos dan una resistencia mucho más natural que los magnéticos y por ello, al no existir esta fricción, son menos ruidosos. Suelen disponer de pantalla electrónica de control de funciones. Observaciones y recomendaciones. Tenemos que observar y controlar nuestra postura sobre la bicicleta, pues al quedar en el aire la rueda trasera, la delantera suele quedarse un poco más baja, por lo que hay que corregir la altura mediante algún apoyo que eleve en la rueda delantera unos centímetros. Si no variamos esta diferencia de alturas entre ambas ruedas, será como si rodásemos en bajada, lo que nos cargará las cervicales. Tercer tipo de rodillo, rodillo de transmisión directa. Con este tipo de rodillos nos olvidamos ya de los ruidos por la fricción de la rueda trasera y el olor a quemado de la cubierta. El sistema de transmisión directa nos da sensación de una pedalada lo más aproximada a nuestro rodar en ruta. Para usar este tipo de rodillo debemos de adaptar un cassette al mismo, dado que tenemos que sacar la rueda trasera de nuestra bici y enganchar la bicicleta al soporte, como si este se tratara de la propia rueda. Los modelos de última generación vienen con un software que para rodar sea lo más posible parecido a lo real. Se endurece y se ablanda automáticamente en función del recorrido virtual que vayamos a realizar en las plataformas sociales que usemos. Y cuarto y último tipo de rodillo, aunque no lo podíamos, incluirlo en esa categoría, las bicicletas de interior. Casi igual que una bicicleta de alta gama con potenciómetro en cada biela. Son muy caras,
lo más parecido a rodar en carretera, con diferencia con el mejor rodillo de transmisión directa. Las utilizan los Tri, los Pro y los Elite para competir. Aunque podríamos decir que por su diseño es una bicicleta de spinning, realmente no lo es. Ventajas todavía no sé cuáles son. Supongo que será como una gran bicicleta. Inconvenientes, su precio y su alto precio. 4.000 a 5.000 euros, seguramente. Ventajas de los rodillos de transmisión directa. No existe desgaste, son realmente muy silenciosos, solo escuchamos el sonido del cambio de dientes y del frenado, en caso de que lo hagamos. Lo mismo que cuando hacemos en carretera el asunto. Inconvenientes, precio relativamente alto. Si utilizamos este tipo de rodillo interactivo, vamos a tener que disponer de una muy buena conexión a internet. Hoy en día existen diversas plataformas sociales, eso sí, de pago, como las ya famosas Wizit o el Becool que tenemos aquí atrás, las dos más conocidas. Esta última es española. Con ellas, y especialmente en esta, la Becool, podemos acercarnos casi a la perfección a una salida en carretera o a una de las vueltas o clásicas UCI y competir con otros ciclistas de todas partes del mundo. La primera aplicación que he indicado, la Wizit, utiliza imágenes de 3D y los recorridos son ficticios de la propia aplicación. Eso sí, muy elaborados y muy atractivos. Es muy intuitiva y muy adictiva por el sistema de pantallas y clasificaciones al instante que tiene. Aquí se puede hacer competiciones con mucha gente. Pero estas plataformas hablaremos en otro vídeo. Recomendaciones finales. Primero, hidratarse muy bien. A partir de 10-15 minutos vamos a comenzar a sudar y mucho, más estando encerrado en una habitación. Así que bidón de agua y sales que no falten. Buena ventilación. La ventana abierta, un buen ventilador o a la terraza. Sudaremos menos y perderemos menos sales minerales. Tercero, equipación cómoda. Un buen culot para aguantar las horas que vayamos a cabalgar. Y una buena toalla junto a nosotros para secarnos bien y no enfriarnos con el aire. Una manera de llevar bien el entreno en rodillo es estar delante de nuestra tele, nuestro ordenador, nuestra tablet, nuestro teléfono, bien para escuchar música o ver vídeos. Y los que vayáis a utilizar las plataformas que os dije, pues poder seguir y ver vuestro recorrido virtual en vivo y en directo. De esta manera el pedaleo os resultará más entretenido y menos tedioso y aburrido. Si os ha gustado, dadle un me gusta y suscribiros para recibir aviso de mi próximo vídeo. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Sed felices y que nada ni nadie os lo impida. Mucha salud, muchas fuerzas, muchísima esperanza. Nos vemos en un nuevo capítulo. Hasta pronto. Arriba, Peña.